Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es mi deber, en el principio de este programa, comentar un evento del jueves en la noche de la semana que resultó muy lucido, muy interesante. Una cena de recaudación de la Fuerza Nacional Progresista que contó con la presencia del doctor Leonel Fernández Reina, quien intervino después de mis palabras de salutación y bienvenida y dio una especie de cátedra, como acostumbra, porque fundamentalmente tiene mucho de maestro, sobre el crecimiento de los partidos, sobre cómo los partidos que lucen en ese crecimiento como no interesantes y lo tratan de menospreciar y lo tratan de reducir. La idea es que él explicó: el que va creciendo realmente es la fuerza del pueblo. Pero se refirió con mucha sabiduría a cómo se comportan las vueltas en las elecciones, cómo los partidos de gobierno nunca ganan en primera vuelta, no pueden por el desgaste natural del ejercicio de poder, y cómo en la segunda vuelta resultan inexorablemente vencidos. Yo lo estuve oyendo y pensé otra vez que realmente se trata de un líder político muy especial, modesto, ponderado, muy bien articulado. Como él manejaba eso, casi como si estuviera en un aula universitaria, explicando una teoría confirmada por la práctica. No hacía alusión personal a su inmensa capacidad de convocar el entusiasmo y las emociones de la gente. Hablaba de eso con una neutralidad que parecía más que un candidato, un maestro. Y quizás ahí resida parte de su fuerza, en esa forma de ser, que el pueblo evidentemente tiene mucho conocimiento de ese tipo de conducta, porque ha sido 3 veces su presidente. Yo creo que ahí es donde reside la verdadera potencia de su liderato, el conocimiento que el pueblo tiene y el temor que el pueblo siente por las circunstancias actuales. Precisamente en la semana yo escribí en mi blog, y el título que le puse fue Tiempos Broncos, describiendo los momentos actuales. Y sé por experiencia que hay inmensas capas de la población, y muchas de ellas representativas de sectores sociales muy importantes, que tienen ya identificado en mayo cuál va a ser su candidato, cuál debe ser su presidente. El evento fue hermoso y a mí me produjo una situación muy especial que debo, por lo menos a grandes rasgos, enunciar. No estaba programado para hablar, iban a hablar Juárez, Pelegrín.
ya los muchachos que están responsabilizados más directa y cotidianamente con el partido. Sin embargo, al llegar al Hotel Lina, que fue donde se celebró la cena, me asaltaron los recuerdos. Y le dije a mi querido José Ricardo Tavera Blanco: José Ricardo, ¿tú tienes tu calculadora a la mano? Y sí. Calcúlame los años, los meses y las horas que han transcurrido entre el 15 de agosto de 1995 y el día de hoy. Él la calculó: 25 años, 300 meses, 9,000 horas. Los recuerdos que me asaltaron al llegar fue porque precisamente en ese lugar, hacía ese tiempo, que yo había pronunciado una conferencia, La Nación y los Partidos, 1995. Y en la misma me refería al estado de la nación, a los peligros de la geopolítica de entonces, a la grave crisis del 94, y me permití señalar en esa conferencia muy extensa a Leonel Fernández como el candidato ideal. Era dándole cuna para el nacimiento del Frente Patriótico, que después se vio que ambos líderes mayores, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, dos colosos de la política nacional, cada uno en su ámbito, aprobaron la idea de que él fuera el candidato. Y era un mozo, un mozo. Ya él había sido candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Don Juan, en el momento en que yo era también candidato a senador por el Distrito Nacional de entonces, por el Partido de la Liberación Dominicana, para las elecciones del 94, fruto del acuerdo de alianza que habíamos celebrado con el PLD, la Fuerza Nacional Progresista. En definitiva, me emocioné y le dije a mis hijos: yo quiero hablar. Ellos naturalmente se dieron, no les dije para qué. Y comencé a hacer el recuento. Lo que quería era, primero, la satisfacción moral de recordar eso, porque es muy bueno muchas veces recordar aquellos eventos, aquellos acontecimientos y aquellos tiempos en que uno ha estado, que uno es o testigo o actor en esos sucesos. Le da más fuerza a las afirmaciones. Y yo decía, era un mozo, y muchos amigos me decían: ¿y cómo tú recomiendas? Este muchacho no tiene experiencia de Estado, ese muchacho no conoce el Estado. Yo le respondía: lo que tiene es una cabeza muy bien amueblada, tiene una cultura enorme, tiene índole, es decente, prudente, ponderado. Efectivamente, los viejos lo vieron así. Don Juan, llamándole mina de oro, así lo describió. Y el doctor Balaguer, cuando me hizo la primera admisión de que era válida mi tesis, me dijo: es muy culto y muy ponderado. Y yo lo he observado siempre. Entonces yo quería hacer una especie de traslado de aquellos tiempos de mi vaticinio a estos tiempos de ahora, que son, sin duda alguna, más peligrosos que aquellos tiempos. Aquella se trataba de crisis interna en los partidos, las elecciones. Estas no son eso solamente. Estas tienen elementos muy sensitivos, porque estamos en la vorágine de la geopolítica mundial,
ni contar la regional, que es explosivísima. Entonces yo decía que en este momento era muy importante que el país, con su instinto, utilizara su mejor activo, su arma mejor. Está ya hombre adulto, muy sano, gracias a Dios, muy en plenitud y con una enorme experiencia, prestigio internacional reconocido, relaciones internacionales importantes, y lo que está ocurriendo es sumamente grave, y se va a necesitar alguien en el puente de mando que tenga las condiciones para lidiar con esas circunstancias. Esa era más o menos la tesis de que yo en esa especie de recibimiento que le hacíamos a la cena del jueves a ese candidato que yo, la vida, Dios me ha dado la gracia, la oportunidad de participar en ambos tiempos. Cuando lo propuse, Mozalbete casi, y ahora que lo propongo y digo que me impresionó su acto el Día de la Juventud con 1000 jóvenes, sobre todo sus palabras, hablando sobre el papel de la juventud hacia futuro. Y le decía, y debí de acentuarlo un poco más, usted ha entrado en una fase muy importante que va más allá del liderato político partidario. Lo probó cuando hizo la defensa de la Constitución. El pueblo le siguió, el pueblo participó en el rechazo moral al intento de violarla nuevamente, mediante una modificación que sabemos a cuáles fines estaba destinada. Pero ahora viene la hora de los paradigmas que no tenemos. Eríjase, fue lo que debí decirle, lo omití por razones del discurso. El paradigma, guíe, oriente. Hay una cantera de jóvenes interesantísimos en todo el país. Y la versión que se le puede ofrecer y se le debe ofrecer al pueblo para conducirlo debe de ser renovada profundamente. Porque el fracaso lo tenemos a la vista. Desgraciadamente, estos últimos 7 años han servido para demacrar, para arruinar, para derrumbar todo lo que fue aquel acuerdo patriótico entre los dos colosos que le dieron paso en una entrega de antorcha a la juventud. Desgraciadamente, todo se esfumó al grado que el propio partido de Don Juan, el Partido de la Liberación Dominicana, ya es un fantasma. Porque lo que se mantiene como filiación tiene un alto grado de coerción persecutoria. No está su corazón ahí. Ese partido, la cantidad de jóvenes y de gente que ingresó, que tiene o ha desempeñado funciones, tienen un desencanto vital con los que mandan. Y esto lo saben. Y esto ejercen coerción pesada, persecutoria de la peor clase. Y lo hacen depender de o el empleo o si no te va al hambre, tienes que estar con nosotros. Eso es de conocer al dominicano. Van a estar humillados, van a estar sometidos a todas esas violencias morales que el gobierno está imponiendo, sin contar las aberraciones de los gastos, de la cantidad de recursos del Estado y lo peor aún, según he tenido información, recursos oscurísimos que no son del Estado. Todo eso se va a ir de encuentro. En las elecciones
presidenciales, que son las verdaderas, por no decir únicas, elecciones que ofrecen el mayor interés del pueblo. El pueblo no ha sentido nunca mucha afición por los planos municipales, ni siquiera por los congresionales. Sin embargo, son importantes. Y ahora nos abocamos a una prueba traumática de febrero del 16, el otro domingo, que yo describí como umbral del caos. Y elaboré la tesis. El gobierno, los grupos de poder han estado pendientes de que ocurra algo. Ese algo era el impeachment de Donald Trump. Parece que sus lobbies los habían ilusionado y sus partidarios de que Trump se iba. Trump es Pompeo. Pompeo fue la llamada. La administración norteamericana que se sintió traicionada por el gobierno dominicano cuando hizo el salto a la China popular y abandonó a Taiwán en una forma realmente incorrecta, muy áspera, muy brusca, muy artera. Va a permanecer, al parecer, ese grupo de poder 5 años más. Esa premisa me hizo a mí recordar una obra interesante de un tratadista belga, Roux, donde hablaba en un momento en los crímenes y delitos contra la cosa pública de un complot del tiempo de Roma, el llamado complot de Pisón, que él llamaba desde el punto de vista puramente penal el complot de las hipótesis. Era contra Nerón, claro está. Después del incendio de Roma, sus más allegados y hasta familiares se embarcaron en: hay que salir de este hombre, porque este hombre va a volver, nos va a quemar a todos. Y él le llamó Roux, el autor belga, la conspiración de las hipótesis. Ha seguido vigente la hipótesis en el mundo en el sentido de que muchos planes políticos, no necesariamente magnicidios, Dios nos libre, muchos planes políticos de poder se formulan en base a escenarios. Si ocurre tal cosa, haremos tal cosa. Sí, el if norteamericano, en inglés. Aquí había el impeachment, el juicio político contra Trump, como la gran premisa, la gran hipótesis. Si Trump es arrojado del poder, se va Pompeo, se va todo ese grupo reaccionario, como le llaman, y se va a despejar el camino. Lo que hay que hacer es buscar la modificación constitucional y lo mejor sería que fracasara febrero, porque si se colapsa febrero, habría la necesidad de reformarla para celebrar las elecciones municipales conjuntamente con la presidencial en mayo. La Asamblea Revisora encargada de hacer tal cosa, se le puede poner entre sus tareas eliminar el transitorio del 124 y rehabilitar al presidente. No para futuro del 24 en adelante, sino para la actualidad. Esa era la concepción. Desafortunadamente, el instrumento que utilizaron fue la Junta Central Electoral, que tuvo unos desatinos que yo muchas veces llamé provocaciones. Porque no me imagino que gente de buen juicio, reconocida como de buen juicio, tanto tiempo, pudiera incurrir en esas actitudes, a menos que no tuviera un interés convenido, implícito, de provocar esto, que viene el domingo que viene. Y ya vimos todo ese laberinto
de las auditorías, la Alhambra española que viene. Se publicó lo mejor que dijeron los españoles. Todo muy bien. Certificado de buena conducta para la Junta y para el gobierno. Y para el candidato, que lo hace alarde de eso. Pero rindió su informe. Ha trascendido. No ha trascendido todavía, pero sí a mi conocimiento llegó. Que los españoles que cobraron un millón y medio de dólares conforme a lo que licitaran, aunque aparezcan $500,000 que 30 días después consintieron como precio de una semana, para darle ese certificado de buena conducta. Dicen que le hizo 16 recomendaciones para reforzar la seguridad del voto automático. Declararon previamente lo que la Junta dijo, hizo conocer. Todo fue perfecto, legítimo y correcto. El informe lo tiene la Junta. Ella se hizo dar una cláusula de confidencialidad. Ahora vamos a pedirlo conforme a la ley 200. El informe que costó tanto, el certificado de conducta, queremos ver hasta dónde llegó el esfuerzo español con una nueva entrega de espejitos, para ver si coincide con el otro informe, el del INFES, que ya es un organismo diferente, de ayuda a los procesos electorales, que se sabe que tiene el ámbito de OEA y tiene detrás una especie de protutela en la Comisión Electoral Norteamericana de carácter federal. Si esos informes de reserva de seguridad, el INFES propuso 9 medidas de seguridad nuevas, cambió propiamente el software y una llave mágica que va a estar a disposición de los partidos para en cualquier momento acceder y saber si el software ha sido tocado. INFES se cuida y como fue obra de la OEA, su presencia va a permanecer aquí hasta la segunda vuelta, con delegados permanentes. Bueno, mejoró. No indica esto que sea seguro. Y uno ahora viendo lo que acaba de ocurrir en Iowa, en la primaria especial, el caucus este extrañísimo que se celebra, ese que es el más simbólico, sintomático. El Partido Demócrata solo pudo escrutar un 62%, porque el resto se arruinó. Y hay un lío inmenso, porque el candidato Sanders, que es socialista, se queja de que en el fondo lo que ha habido es una trampa. Fracasó el mecanismo electrónico automático. En Estados Unidos estoy hablando, imagínense ustedes aquí lo que puede sobrevenir. En definitiva, siempre el gobierno ha tenido en la manga, por encima de todas esas provocaciones de la Junta Central Electoral y esas cosas, el desorden. Gran parte de la inestabilidad social, política de la República está marcada por las segundas intenciones del gobierno, por lo turbio del proceder de los grupos de poder. No han sido capaces de ponerse a la altura de las necesidades constitucionales, no han asumido con un criterio en gran modo arbitral sobre el proceso, respetando la Junta. No. A esta le han metido todas las mascarillas de asfixia posibles, los recursos. Le negaron los recursos para la auditoría previa de las primarias, porque no había dinero. No se hizo. Pasaron meses luchando los partidos para ver si se hacía la autopsia. No, y de repente aparecieron los millones de los españoles, porque ya estaban vinculados a ese certificado vital
de buena conducta, que es lo que le puede, pienso, ellos que tienen su pecho sucio, lo que le puede quizás ayudar en la hora en que sobreviniera después una averiguación de tipo penal. Bien, el caso es que tenemos las elecciones ahí. Y algunos amigos me han dicho, bueno, tú mantienes todavía tu tesis sobre el caos como patrón a seguir conforme a los designios del poder. Sí, cómo no. Y pienso que la Junta acaba de confesar sin darse cuenta que teníamos razón los partidos, que ella estaba del lado equivocado. Se puso al servicio del gobierno, se degradó y realmente los caminos que le han impuesto son sombríos, tristes. ¿Por qué usted dice eso? Miren, el día de las elecciones es el único día en los 365 del año en que el mando de las Fuerzas Armadas se traspasa del presidente de la República al presidente de la Junta Central Electoral. Se crea siempre la policía electoral. Se manda un general, el de ejército o de alguna otra rama de las Fuerzas Armadas, y esa policía tiene un papel, el que se ha conocido en el país hasta ahora, un papel de control sobre el problema del acarreo de urnas, sobre la custodia de todo el material electoral, porque si hay problemas de orden público, la policía tiene su misión. Constitucionalmente, a la policía le corresponde, ¿no? Y solo cuando ésta es desbordada por acontecimientos y trastornos del orden público, conforme a la Constitución, se puede llamar a las Fuerzas Armadas para venir a ayudarle en el control del orden público. Así ha sido hasta ahora. Así lo manda la Constitución, esta y la anterior, 3 anteriores. Pues no. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el doctor Julio César Castaño Guzmán, que lo será el 16 de febrero, en sustitución del presidente de la República, porque constitucionalmente así se hace el traspaso del mando, anuncia que habrá 64,000 soldados para control de todos los centros de votación. Óigame, ya lo había dicho el ministro, lo único que el ministro de Fuerzas Armadas solo puso 58,000. La pregunta que uno se hace, pero bueno, están hablando de que las elecciones va a ser una fiesta de la democracia, que todo está normal. El presidente dice, vamos a ganar como sea en Santiago. De todos modos vamos a ganar. Hay un júbilo. ¿Por qué tantos soldados? Eso es una violación constitucional. Las Fuerzas Armadas no se pueden movilizar hacia la población sin observar los requerimientos de la Constitución de la República. Grave. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se produce eso? Ahí es donde vengo. Perdió el proceso, perdió la causa la Junta. ¿Por qué? Es la admisión más plena del desastre del voto electrónico, del voto automático. Se empeñó el general Castaño Guzmán, de un día, general de un día, que no quiero confundirlo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para esas elecciones, en mantener el voto automático.
Se le dijo de mil modos, señor, recuerde que su resolución hablaba de que ese era un ensayo, un experimento, para saber si se podía utilizar en febrero. Señor, ha fracasado, no fue auditado debidamente, hay graves sospechas. Bueno, la votación de madrugada, todas esas cosas, el voto remoto hecho por escaneo de cédula, toda la rastrería tecnológica que se hizo para robarse las primarias. Pero se le dijo más. Yo le decía, Julio, no son unas primarias las de febrero, intrapartidos. La de febrero es la discusión de más de 4.000 cargos. Es peligroso. No se empeñen en mantener ese voto automático con todas esas tortuosas vicisitudes que pasaron. Tengan cuidado, pueden incendiar la República. Como si lo hubiera dicho ahí en Guibia, para el mar. El mar no me oyó. Bien, se acerca el día de las elecciones, fiesta de la democracia, pero es una fiesta que la vamos a vigilar con 64.000 soldados. Ustedes quieren un contrasentido mayor. Ustedes quieren una confesión más plena de que ellos saben cómo sembraron de dinamita la paz nacional. Ellos lo saben, ahora le temen. Pero hay algunos desorejados que la ven con complacencia, porque entienden que una presencia militar tiene un mensaje intimidatorio contra la población, contra el votante. En el momento que el ciudadano va a ejercer el derecho fundamental de votar, tiene que pasar entre pelotones de soldados armados. Algo parecido a como cuando se tiraron 3.000 soldados, cara pintada, armas de guerra, carros de guerra blindados para acercar el Congreso. El Congreso lleno de compañeros del presidente de la República, en los momentos que se estaba discutiendo, o se iba a discutir antes de la llamada de Pompeu, la modificación constitucional. Qué error, qué grave. Pero decía en mi tesis, el gobierno no va a estar descontento, se va a alegrar. Que se produzca eso, magnífico. Tenemos controlada la población. Pero si hay incidentes, bueno, lo controlamos. ¿Cómo se controlan los incidentes? Violencia. Violencia obligatoria, policial en principio. Y militar o de Fuerzas Armadas el día de las elecciones, pero para custodia y protección del proceso, no para aterrorizar al votante. Yo mandé a buscar en mis archivos y no lo encontramos y vamos a seguir en la búsqueda. Un artículo que yo escribiera en la revista Ahora, cuando la dirigía Orlando Martínez, a raíz de las elecciones del año 1974. Yo lo voy a conseguir y posiblemente en la semana pienso hacer unos programas especiales, si encuentro espacio, de respuesta electoral, porque ya el domingo, el fin de semana que viene, no va a salir. Titulé ese artículo El ocaso de las instituciones, peligroso camino. Era una censura severísima
1974, 74, al gobierno de Balaguer, porque se había llevado las Fuerzas Armadas a una presencia tan intimidante, tan fuerte, que los soldados se creyeron autorizados a ponerle bandera a los fusiles. Y aparecieron fotos de soldados exaltados con banderas del reformismo. Se obtuvo la oposición porque realmente era un atropello aquello. Una experiencia de coerción psicosocial de la peor especie. Yo escribí el ocaso de las instituciones, peligroso camino. Lo voy a conseguir para leerlo en la respuesta y se advierta que esto que estoy diciendo ahora es menos de lo que dije entonces, advirtiendo de los peligros, censurando al gobierno, que diría un hombre con el cual yo estuve toda la vida. Teníamos ahí la diferencia de que yo me había ido del programa social agrario en el 10 de diciembre de 1973. Tuvimos una pelea, la única que tuvimos. Yo me fui del programa, él después en el 76 quiso recuperar la amistad, me hizo presidente honorífico del Consejo de Dirección de la Refinería de Petróleo, honorífico, repito, entiéndase. Le dije muy duramente que eso era un atropello a la conciencia nacional. Y ahora le digo a Danilo Medina, está multiplicando por 100 el abuso del uso de las Fuerzas Armadas. La Constitución no se lo permite y describe claramente cuándo pueden acudir a auxiliar a la policía cuando ésta resulte insuficiente o desbordada. No es el caso. A la Junta le digo, sientan vergüenza. Miren por dónde se han dejado conducir. Por estar de anuentes, de genuflexos, falta de carácter, de integridad, de principios. Por no decirle al gobierno, ¡hey! Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, No decirle al gobierno, esperamos que el gobierno, motu propio, le sugerimos, deje de hacer esas cosas que está haciendo. ¡Ay, caramba! ¡Qué bonita sugerencia! No gaste, por Dios, no apruebe 1.000 millones casi para repartir en el tiempo de elecciones. ¡Ay, Dios! Reserven eso para salud por si acaso nos azota el coronavirus que está asombrando al mundo. No, las elecciones. Ya el presidente había dicho que sepan todos, que todos ya están los recursos asegurados. Adiós la ley, adiós todo. Un horror lo que está pasando. Yo tuve una experiencia que la quiero relatar aquí. Viendo la televisión, que a veces atiendo a los noticiarios nacionales, me detuve a ver algo que ocurría en el paraje Los Morenos, de Puerto Viejo, de Asua. Había una queja pública de más de 100 personas, no eran más, contra el presidente de la Junta Municipal, acusándole de que estaba trastrocando los registros de votantes, sacando votantes de Los Morenos y pretendiendo asentar gente que no es de allí. Previsiblemente el voto remoto, el algoritmo que se puede estar esperando, que un sujeto de los Alcarrizos parezca votando en Los Morenos de Asua.
Pero lo que me llamó la atención fue el grado de violencia que yo advertí en la protesta. Dios mío. Confieso, seriamente, me engranojé. Me preocupé y dije, ay Dios, pero de esto que yo estaba hablando. Esa gente hablaba de sangre, hablaba de incendio, hablaba de violencia. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Quizás el presidente vio ese spot para mandar 64,000 soldados a coger preso a su pueblo, a mantenerlo ahí preso, bajo custodia militar. Eso era lo que le decíamos a los tercos o genuflexos, llámelo usted como crea, de la Junta. Va a traer una tragedia esa obstinación de aplicar el voto automático. Pero ya estamos hablando de trastrueque, de alteraciones de lista de votantes. Ya me están recibiendo incluso un amigo muy querido, Elías Wessing, me hacía revelaciones preocupantes que su partido ha encontrado, el partido quiqueyano demócrata cristiano. ¿Qué dice? Hay en las juntas municipales un trabajo siniestro. Son empleados de la Junta Central Electoral. Me negaron tales y cuales informaciones sobre la composición de la mesa. Bueno, una serie de cosas oscuras. Y esa es gente seria y un partido de voto fuerte y firme. Está quejoso. De manera que viene el fin de semana y yo no desmonto mi tesis del caos. Se me ha dicho que el expresidente Eduardo Frei de Chile viene, creo que el fin de semana, que habrá una reunión importante de la oposición toda, con él para explicarle las circunstancias en que se está desenvolviendo el proceso. Porque él es el que encabeza la misión de OEA en la observación de esta prueba electoral de febrero. Bien, vamos ahora a ver otro temita que me interesa. No es un temita, es tamaño tema. Uno tiene que, cuando yo escribí Tiempos Broncos, ahora el miércoles, búsquenlo en Google, la pregunta Marino Vinicio Castillo. Yo digo, Dios mío, pero qué desconcertante resulta todo. Yo leo en el Nacional, hace 2 días, 3 días, la Procuraduría General de la República dice que ya César el Abusador no es noticia. ¿Saben ustedes lo que yo sentí? ¿Indignación? No. Ya a mí la indignación se me agotó, la capacidad de indignarme. Pena. Oiga qué mentalidad. Ya César el Abusador no es noticia para la Procuraduría General de la República. Pero había leído el jueves, Estados Unidos formalizó petición de extradición de César el Abusador desde Colombia. Y describen ahí los trámites que Estados Unidos está cumpliendo formalmente para que le entreguen a ese hombre para ser juzgado allá. Lo mismo que le pidió a la República Dominicana. Por extradición pidieron 5, 13 fueron voluntarios, uno anda, se dice, por las calles de Santo Domingo y el otro se ayudó a fugarse y fue apresado en Colombia. No es noticia. Pero vino un subsecretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, jefe de la investigación conforme a la estructura creada por la ley Kempin.
la identificación y localización de todos los capitales refugiados en paraísos fiscales o donde fuere que se originaran en droga, corrupción o trata de personas. Un tema de envergadura mundial, se puede decir. Nuestra Procuraduría dice, creen el abusador no es noticia en República Dominicana. Dice la Procuraduría. Dios, dije que sentí pena. Y no lo digo en sentido figurado, realmente me apenó. Y dije, pero bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Pero es que esta gente realmente está tan divorciada de la realidad. Esta gente no ha comprendido tan rotundamente, ignora qué es lo que tienen de frente con ese expediente. Óigame, ese expediente que ya generó una corte norteamericana 5 extradiciones, solicitudes, que ya creo que hay uno ya que fue interrogado, el hijo de Toño Leña, según vi en los periódicos. Ese expediente puede ser una bomba atómica, una especie de Hiroshima de las instituciones nacionales. ¿Por qué? Porque eso tiene cosas que no se han revelado, pero que los norteamericanos sí las tienen en sus fiscales y en sus cortes y en sus organismos de investigación. Y viene un funcionario de esa importancia, como es el subsecretario de Estado, a ver al presidente de la República. Y lo que trasciende en la divulgación que hace de la noticia es que se menciona a César el Abusador como representativo del tipo de capital a perseguir, el capital mafioso, el capital del lavado. El hombre vino en un avión de la flota de Casablanca. Y sucede que no es noticia. No ha pasado nada. Óigame, yo no sé, porque no voy a darle curso a las informaciones oficiosas y a las voces que corren por abajo de a qué vino el subsecretario. El presidente sí sabe a qué vino el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Lo vi en el discurso de Santiago y me preocupé. Muy disociado de la realidad, pero muy crispado, muy trémulo. La oposición tiene miedo. Presidente, claro que tenemos miedo, pero no a perder unas elecciones, a perder la paz, que tenemos miedo. Porque eso se ha turbado de tal modo que hay motivos para el miedo, un miedo legítimo, un miedo santo, el que quiere la paz de su país, el que quiere la legitimidad de sus instituciones, el que abomina de los escándalos, de los engaños. Claro que sí. Y dice, el partido más fuerte de América Latina, lo que queda del PLD, Dios mío. Y entonces esos programas de esas muchachas, doña Alicia está por revelar siglas. Ella sabe quiénes son, porque ella al recibir todo ese material del Sindicato de Investigación Periodística Mundial, recibió toda la información. Nuria, ay Dios, Nuria publicando indicaciones de Temístocles Montaz desde Najayo.
Es la primera vez que Najayo adquiere el rango de ministerio. Dios santo, nombrando gente, quitando gente. ¿Y qué es esto? Digo, no son tiempos fáciles los que estamos viviendo. Hay muchos enigmas, hay muchas cosas que pueden ocurrir y pueden ser sumamente peligrosas para la paz nacional. Esa paz nacional, paradójicamente, quien la está protegiendo, quien la puede salvar, es el Imperio del Norte, que tiene su lucha con el Imperio de Asia, que tiene su lucha en la región con los aliados del Imperio de Asia, que en el discurso de la Unión su presidente habla de aplastar a Maduro, a Cuba, a Nicaragua. Digo, estamos hablando ya en términos de trastornos de escala mundial. Y en medio de eso, Haití sin gobierno. Y la izquierda metida en Haití animando a las fuerzas revolucionarias para relanzarla. Y nosotros aquí en estos atajos de trampas y de maquinaciones. Qué fracaso, presidente Medina, es el que le está acompañando en sus últimos tiempos de poder. En realidad, apenas ver eso. Derriscado totalmente, de un error para otro, de una violencia para otra. Hay que saber oír lo que dicen esos pobres funcionarios, empleados, cuando se acercan a uno y le dicen, yo tengo que vivir, yo tengo un sueldito, pero, eso es una L. Eso, teníamos necesidad de llegar ahí. Ese es el partido que es el más fuerte de América Latina. Dios mío, ¿hasta dónde está la disociación de la realidad? En el puente de mando no puede haber disociación de la realidad, porque el naufragio no se va a hacer esperar. La sabiduría, la prudencia, la corrección, el control, se supone, se entiende, se necesita que esté en el puente de mando. Una vez ese se turbe y pierde el sentido de la realidad, se puede esperar lo peor. Vamos a ver si en los días de la semana consigo un espacio en el canal 22. Tengo que respetar su programa y sacamos 2 o 3 programas de la respuesta electoral para seguir comentando estas cosas. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 de televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, a las 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, canal 23, después de la misa de San Antonio, 8 de la mañana de domingo. Que asimismo, Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche y en la mañana de lunes. TDI, canal 51, 7 de la noche del domingo. ¿Saben ustedes que la radiodifusión nuestra está a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central? Que Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 9 de la mañana a 11 de la mañana reproducen nuestros contenidos, como los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua, en los tiempos pertinentes, reproducen nuestros contenidos. Hit 92, en la mañana de domingo a las 6 de la mañana, para el sur de la República.
Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes ya no esta próxima semana. Que Dios nos ampare, que Dios guarde nuestra paz y que todo vaya conforme a los mandamientos y a su misericordia. Muchas gracias y hasta, se supone, el fin de semana posterior al 16 de febrero. Esperamos que la sangre no se produzca y no llegue jamás a pensar en el río. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.